Hay ciertas frases coloquiales, ciertas frases que utilizamos en la calle, en la familia, en la oficina o entre los amigos, que tienen cierta sabiduría, que tienen eh, cierta enseñanza muy especial y que pues a través del tiempo atesoramos porque pues es sabiduría popular, podemos decir de esa manera, ¿sí? Y hay una frase, hermanos, que pues desde niño yo escuché que decía, más ayuda el que no estorba. ¿Han escuchado esa frase? Más ayuda el que no estorba. Y el texto que vamos a ver en esta tarde está en Colosenses capítulo 3, versículo 18. Colosenses capítulo 3, versículo 18. Y dice de la siguiente manera, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pero Satanás nos estorbó. El estorbo del apóstol Pablo en este momento, aquí en este pasaje, ¿quién era? Era el diablo, era Satanás. Dice, vamos a leer un poquito el versículo, un poquito atrás, el versículo 17, para poder entender todo el contexto. Y dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Esa era la intención del apóstol Pablo. El apóstol Pablo deseaba ir a la iglesia de los hermanos de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica nació del trabajo misionero que aparece o principia en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Ustedes recuerdan aquella experiencia tan especial del apóstol Pablo cuando en una visión un joven macedonio se le aparece en visión y dice, pasa y ayúdanos. Eso aparece en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Pablo quería predicar en Asia Menor y había estado yendo por diferentes lugares, pero dice que el Espíritu Santo no le permitió predicar en Asia Menor. Entonces aparece esa visión de ese joven macedonio y entonces Pablo se encamina hacia la parte norte de Grecia que se llamaba o se llama todavía en la actualidad Macedonia. Y resulta que llega a la ciudad de Filipos y un sábado va a una reunión de oración donde hay mujeres y ahí se convierte Lidia. Pablo se queda un tiempo en la ciudad de Filipo, unas semanas en la ciudad de Filipo, predicando el evangelio y se levanta la iglesia de Filipos. Pero resulta que ustedes saben la historia de que Pablo ahí en la ciudad de Filipos fue encarcelado, fue maltratado y luego los magistrados de la ciudad lo sacan y Pablo tiene que irse de la ciudad. La siguiente ciudad a donde va Pablo es a la ciudad de Berea y Pablo predica en la sinagoga de Berea. Después de Berea va a Tesalónica y predica en la sinagoga de Tesalónica. Y ahí es donde crece la iglesia que tiene que ver con esta carta, la carta de la iglesia a Tesalónica. Y Pablo amaba a los hermanos de esa iglesia, eran fruto del trabajo misionero y Pablo deseaba tener contacto con ellos. Fíjense bien, hermanos, lo que dice en el versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Pablo tenía un deseo ferviente de ver a los hermanos de Tesalónica porque eran fruto de su trabajo misionero. Fíjense bien, hermanos, vamos a regresar todavía un poquito más. Capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7 de Primera de Tesalonicenses.
Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Cómo era el corazón de Pablo hacia los hermanos de Tesalónica? Un corazón tierno, un corazón que amaba a los hermanos, un corazón que deseaba su crecimiento, su bendición para sus vidas, para sus familias. Pablo era un hombre que amaba mucho la obra del Señor, amaba al Señor, pero amaba también a los hermanos. Entonces, él deseaba ir a ver a los hermanos de Tesalónica, pero ¿qué ocurrió? El diablo le estorbó. El diablo le estorbó. Versículo 18 del capítulo 2 dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez. La intención de Pablo era volver otra vez a visitar a los hermanos, volver a tener comunión con ellos, volver otra vez a edificar sus vidas espirituales, pero el diablo le estorbó. Y una cosa que tenemos que aprender en la vida espiritual es que el diablo nos va a estorbar, hermanos. El diablo nos va a estar estorbando. Y de seguro que lo ha hecho y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Un estorbo es un obstáculo, es una barrera. Un estorbo es algo que nos impide pasar del otro lado. Y el diablo se pone algo que impide que avancemos, que hagamos algo especial para la gloria de Dios. Pablo deseaba y tenía buenas intenciones de ir a ver a los hermanos y dice que una y otra vez deseaba estar con ellos, pero el diablo le estorbó. ¿De qué manera le estorbó? ¿Quién sabe? A lo mejor no tenía para el pasaje, a lo mejor se enfermaba, a lo mejor había hermanos que lo llamaban para poder ir a visitar a otros hermanos y no podía hacerlo. No sé de qué manera el diablo le estaba estorbando, pero es así. Vamos a ver un ejemplo claro de un estorbo, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo claro de un estorbo. En Mateo capítulo 16, por favor, hermanos, veamos. Mateo capítulo 16, encontramos el ejemplo de un estorbo. Mateo 16. Y leamos, hermanos, leamos lo que dice en el versículo versículo 15. Primeramente, versículo 15. El Señor Jesús le hace una pregunta muy especial a sus discípulos. Los había llevado a una región que se llamaba la región de Cesarea, para tener un tiempo con sus discípulos. Pero les hace una pregunta, versículo 15, y le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Le dice el Señor Jesús a sus discípulos. Se quedan pensando, unos tal vez dijeron, pues, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres un profeta, o que eres Jeremías, etcétera. Pero miren lo que dice en el versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dio una respuesta acertada. Reconoció que el Señor Jesucristo era verdaderamente el Hijo de Dios. En otras palabras, es Dios encarnado. Dios que venía al mundo a salvar a los pecadores. Y eso no surgió de la sabiduría de Pedro. No surgió porque Pedro era un buen observador o porque tenía mucha visión. Era por una revelación de Dios. Fíjense bien la respuesta del Señor Jesús en el versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios el Padre le reveló a Pedro que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Y cómo creen que se sintió Pedro? ¿Cómo creen que se sintió Pedro ante esas palabras halagadoras del Señor? Pedro,
Dios el Padre te ha revelado. Mira qué privilegio, bienaventurado eres, Pedro. Qué feliz eres, Pedro, que el Padre te haya revelado esta situación tan especial. Te ha revelado de que yo soy el Hijo de Dios. ¿Y cómo se sintió Pedro? Se sintió muy elevado. Ay, Señor, muchas gracias. Qué bien que me estás reconociendo. Qué bueno que me estás tomando en cuenta. Qué bueno que ahora te fijaste en mí y que pues te has dado cuenta de que realmente deseo servir al Señor. Y estaba pues muy satisfecho. Pero fíjense bien lo que ocurrió más adelante. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús les hace ver que era necesario, que Él tenía que ser sacrificado, tenía que ir a la cruz para salvarnos ahí. Y los discípulos debieron haberle adorado, se debieron haber humillado, debieron haber doblado la rodilla y diciendo: Señor, gracias porque vas a dar tu vida por nosotros, gracias porque nos vas a salvar en la cruz y vas a dar tu vida por nosotros. Pero eso no ocurrió. Veamos lo que ocurrió realmente. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué era esto, hermanos? Un estorbo. Era un estorbo. Entonces Pedro aquí, en lugar de estar de acuerdo con lo que el Señor Jesús les estaba enseñando y revelando, se convirtió en un estorbo. No, Señor, ¿cómo es que vas a morir? ¿Cómo es que vas a sacrificarte? No lo hagas. Ten compasión de ti. ¿Que no amas tu propia vida? ¿Por qué? ¿Para qué te vas a sacrificar? Mira, esa gente es bien mala. Esa gente drogadicta, esa gente adicta, esa gente mala, esa gente ingrata. ¿Vas a dar tu vida por ellos? No te lo van a reconocer. Ten compasión de ti, Señor. Y Pedro en ese momento se convierte en un estorbo. De tal manera que el Señor, fíjese bien lo que le dice en el versículo 23, pero él volviéndose, es decir, el Señor Jesús volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, quítate delante de mí. Pedro, hazte a un lado, no me estorbes, Pedro. Mi destino está bien delineado, bien determinado. Yo vine para dar mi vida en rescate por todo el mundo. Quítate, Pedro. Posiblemente Pedro lo estaba haciendo de una manera inocente, de una manera compasiva por el Señor. Pero no se estaba dando cuenta que estaba haciendo estorbo para el Señor. Y a veces de una manera inocente, hermanos, estorbamos la obra de Dios, estorbamos el avance de la obra de Dios, a veces sin querer, sin darnos cuenta, sin percibir que estamos siendo instrumentos de estorbo para la obra de Dios. Y aquí ocurrió con Pedro. Satanás nos va a estorbar de alguna u otra manera. Satanás nos va a estorbar, por ejemplo, en nuestro estudio bíblico, en nuestra lectura bíblica. Cuando estamos leyendo la Biblia, de seguro muchos empezamos a cabecear y a cabecear, porque decimos: ay, este pasaje qué difícil está, ese pasaje no lo entiendo, y empezamos a cabecear. ¿Y qué hacemos? Mejor cerramos la Biblia,
Porque Satanás pone una venda en nuestros ojos, nos estorba. O cuando es la reunión de oración, hermanos, llega la reunión de oración y no falta alguien que llegue a casa. O que surja, hermanos, algún detalle por hacer en la casa. O una llamada telefónica y nos impide venir al tiempo de oración. Y es un estorbo. Satanás siempre nos va a estorbar en las cosas espirituales, en las cosas que son edificantes, en aquellas cosas que van a glorificar a Dios, nos va a estorbar. ¿Por qué Pablo quería ir a Tesalónica? ¿Nada más por pasear? ¿Ustedes creen que Pablo solamente quería irse de vacaciones a la ciudad de Tesalónica? Solamente quería pasar un tiempo de convivencia social con los hermanos para que lo invitaran a comer y a cenar. ¿Eso es lo que quería Pablo? No. Pablo quería estar con los hermanos para animarles en sus vidas, para fortalecer su fe, para seguir proclamando el evangelio. Por eso el diablo le estaba estorbando. Y cada vez que nos proponemos hacer cosas especiales para la gloria de Dios, no dudemos que el diablo nos va a estorbar. Que nos falta dinero, que nos falta tiempo, que tenemos problemas en la casa, que tenemos problemas en el trabajo, que ya se le ponchó la llanta al metro y muchas cosas así que nos impiden servir correctamente al Señor. Siempre va a haber un estorbo. Un ejemplo más de estorbo, hermanos. Un ejemplo más de estorbo. Capítulo 16 del libro de los Hechos. Capítulo 16 del libro de los Hechos. El apóstol Pablo estaba predicando, otra vez volvemos a repetir, en la ciudad de Filipos. Había recibido el llamado de Dios a través del joven macedonio y estaba predicando en Filipos. Y Lidia y su familia se convirtieron al Señor. Pero fíjense bien, hermanos, ahora lo que ocurrió. Capítulo 16, versículo 16. 16 de Hechos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿A dónde iba Pablo? A la oración. A la oración. Y resulta que le salió esta muchacha que estaba pues poseída, esta muchacha que tenía ese espíritu de adivinación. Y entonces se convierte en un problema para el apóstol Pablo. Hermanos, no sé si alguien recuerda que en una reunión de oración aquí en el templo, hermanos, un día viernes, se metió una muchachita, para mí era como una adolescente. Hermanos, se mete esa niña, esa muchacha, y viene hasta acá, hasta el templo, y se sube aquí al altar, se sienta aquí en la silla pastoral, se sienta, venía con una faldita, hermanos, una faldita como de 20 centímetros, toda drogada la muchacha, se sienta ahí, y luego se para aquí y empieza a observar a todos, y nos quedamos, hermanos, todos, pues, a ver qué iba a suceder. Y ya un hermano y yo venimos y le dijimos, véngase señorita, véngase para acá. Tratamos de hablarle tranquilamente porque venía drogada. Véngase, vamos a orar por usted, véngase. Y la sentamos en una banca. El diablo trata de estorbarnos de alguna manera. Como en el caso del apóstol Pablo, le salió esa muchacha. Fíjense bien en el versículo 17. Versículo 17 dice, esta muchacha, siguiendo a Pablo, ya nosotros, ¿quién eran nosotros? Nosotros, entre paréntesis, es Silas y Lucas. Y Lucas, quien escribe el libro de los Hechos. Dice, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esa muchacha que tenía que estar diciendo eso.
Estaba alterando el ministerio del apóstol Pablo. Estaba tomando un lugar que no le correspondía a esta muchacha. Le correspondía a Pablo predicar el evangelio. Pero esta muchacha estaba advirtiendo a la gente lo que Pablo estaba predicando. Entonces le estaba estorbando. Fíjense bien, ¿cuál fue la reacción del apóstol Pablo? Vamos a ver la reacción del apóstol Pablo. Versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. El verbo desagradar se puede traducir, es un verbo griego que se puede traducir molestando o enojando. ¿Ha escuchado alguna predicación donde el apóstol Pablo se enojó? ¿Ha escuchado una predicación donde el apóstol Pablo se enojó? No, ¿verdad? Casi no. Pero aquí el texto dice que Pablo se estaba enojando. El verbo que se traduce aquí es desagradando, pero se puede traducir enojando o molestando. Pablo se estaba enojando de que esta muchacha le estaba estorbando. Bueno, hay ocasiones en que sí tenemos que enojarnos. Hay cosas por las cuales son correctas en que debemos de enojarnos. Si usted ve que su hijo llega a las 2 de la mañana muy tranquilamente, pues usted se debe de enojar. Porque, oye, aquí, pues ¿qué te estás creyendo? ¿Venir a las 2 de la mañana? O sea, y si usted se enoja, está en su justa razón. Porque usted es el papá, usted es la mamá y usted tiene que poner las reglas del juego en la casa. Y si su hijo llega sin permiso a las 2 de la mañana, usted sí se puede enojar, ¿sí? El papá que dice, ay, mijito, ¿por qué llegaste a esta hora? Pásale y vete a dormir. Entonces lo está consintiendo. Hay cosas por las cuales tenemos que enojarnos y es lo correcto. Ahora, ¿Jesús se enojó o no se enojó? ¿Sí? ¿Cuándo se enojó el Señor? Cuando sacó a los vendedores del templo y estaba enojado. ¿Y a qué grado estaba enojado el Señor? Hasta hizo un azote de los lazos para poder sacarlos, ¿sí? Entonces, Pablo se estaba enojando porque esta muchacha le estaba estorbando. No podemos quedarnos, hermanos, con los brazos cruzados cuando el diablo nos pone obstáculos. Debemos de reaccionar, pues, para avanzar y quitar ese obstáculo y clamando a Dios. Fíjense bien, dice en el versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Miren, con la autoridad que el Señor le dio a Pablo, habló a esa muchacha. Bueno, no habló a la muchacha, a lo que estaba dentro de esa muchacha, ¿sí? Entonces, hermanos, el diablo nos estorba. Y debemos estar conscientes de que el diablo de alguna manera va a estar afectándonos. En esta semana, hermanos, el diablo nos va a estorbar. Le va a poner la tele con una buena película, con un buen programa, con una buena noticia, para evitar que usted lea su Biblia. Pregunto, hermanos, ¿cuántos capítulos leyó en esta semana? 40, qué bueno, Ale, 40. ¿Cuántos capítulos leyó de la Biblia? ¿Cuántas horas estuvo en la tele? Veamos la diferencia, hermanos. ¿Qué es más edificante? ¿Estar viendo la tele, viendo nuestros programas o meditando en la palabra de Dios? Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y a veces estamos ahí pegados a la tele. Y eso no nos edifica. O nos metemos en el trabajo de la casa. No es malo trabajar en la casa,
Pero cada cosa en su lugar, dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Pero nos metemos tanto en el trabajo que lo idealizamos, lo idolatramos. Y entonces en nuestra vida espiritual no hay crecimiento y el diablo sabe dónde ponernos tropiezo, dónde ser obstáculo, dónde ser estorbo. Nos pone así. Entonces, hermanos, hay que ser conscientes de que el diablo sí nos estorba. Y lo dice aquí claramente el texto. Regresando, hermanos, 1 Tesalonicenses capítulo 2. 1 Tesalonicenses capítulo 2. Dice en el versículo 18, por lo cual quisimos ir a vosotros, quisimos ir a ustedes, quisimos ir a la iglesia. Yo, Pablo, fíjense bien, yo, Pablo, en mi corazón había ese anhelo, ese deseo. Dice, ciertamente una y otra vez, le pedimos a Dios, le pedimos al Señor que nos diera la oportunidad de ir a ver a ustedes, pero Satanás nos estorbó. Satanás nos estorba. Y mire, ¿qué problema es esto? Porque al estorbarnos y no darnos cuenta de ese estorbo, perdemos la oportunidad de crecer espiritualmente, perdemos la oportunidad de glorificar a Dios, perdemos la oportunidad de ser de testimonio para el mundo, porque le hacemos más caso al estorbo del diablo que a lo que a Dios le corresponde. Y ahí está el problema, ¿sí? El diablo siempre nos va a poner estorbo para todas las cosas espirituales, para todas las cosas espirituales, para la lectura de la Biblia, para la oración, para compartirle la palabra a alguien, para venir a la iglesia, para poder servir de alguna u otra manera, siempre nos va a poner estorbo. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué actitud debemos de tomar? ¿Dejarnos guiar por el estorbo? Es decir, hacerle caso al estorbo. Decir, bueno, pues ya no pude ir a la oración, pues ya ni modo. No pude ir a la iglesia, pues ya ni modo. Ya no pude leer mi Biblia, pues ni modo. Ya no le pude testificar a mi vecino, pues ni modo. ¿Debemos de actuar así? ¿O debemos decir, bueno, no puedo ir en este momento, pero voy a ir, sí, me voy a esforzar? Filipenses 4:13, como dice, hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Hasta para vencer los estorbos del diablo? Pues claro que sí, porque ¿quién es más poderoso? ¿Quién es más fuerte? Pues es el Señor. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces podemos salir vencedores, pero muchas veces le damos más lugar al estorbo. ¿Sí? Entonces, mire, en esta semana el diablo nos va a poner algún obstáculo, algo, una barrera, para impedir que crezcamos espiritualmente, para que le demos el lugar y la gloria a Dios. Lo va a impedir, ¿sí? Pero va a depender de nosotros en hacerle caso o vencer. Ahora, para terminar, dice Romanos 8:37 de Romanos, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Podemos vencer los obstáculos, podemos salir triunfantes, podemos salir airosos cuando confiamos en el Señor, cuando decimos, Señor, no le voy a dar lugar al enemigo, no voy a dar lugar a este estorbo, no voy a dejar que esta barrera me impida darte lugar a ti, Dios. Me voy a esforzar. Y cuando el Señor ve nuestro anhelo, nuestro deseo de salir victoriosos, de poder avanzar,
el Señor nos fortalece y nos anima. Ahora veamos, hermanos, lo que dice Isaías capítulo 43, y con este texto terminamos. Isaías 43. Fíjense bien, hermanos, qué pasaje tan tremendo. Isaías capítulo 43. Vamos a leer todos juntos, hermanos. Este es el último pasaje que vamos a leer. Versículos del 1 al 5. Isaías 43, del 1 al 5. A ver, todos juntos, hermanos, todos a una sola voz. Dice así: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. ¿Cuántas veces aparece la palabra o la frase no temas? ¿Cuántas veces aparece no temas en ese pasaje? A ver, hermanos, vean sus Biblias. ¿Cuántas veces aparece no temas? Aparece 2 veces. Versículo 1, no temas porque yo te redimí. Y luego en el 5, no temas. Porque el diablo va a querer ponernos tropiezos y temor en nuestro corazón. Ahora, veamos el versículo 2. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es decir, pueden venir tormentas, pueden venir obstáculos, pueden venir estorbos, pero dice el Señor, yo estoy contigo. Anímate, sigue adelante, esfuérzate, no temas. Ahora mire la frase. En el versículo 2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Ahora versículo 5, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Quién nos ayuda a salir vencedores día tras día? El Señor. Entonces tenemos que confiar que Él nos va a ayudar a vencer esos obstáculos, esos estorbos del diablo. Pero tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que decir, Señor, yo quiero caminar en tu voluntad. Yo quiero seguir adelante. Yo quiero darte el primer lugar a ti porque tú eres mi Dios, Señor. Y el Señor nos va a fortalecer. Y dice que aunque pasemos por las aguas, aunque pasemos por el fuego, el Señor nos va a sacar triunfantes si confiamos en Él. Los estorbos pueden ser muy fuertes, pueden ser obstáculos tremendos que nos ponga el diablo. Pero Dios es mejor y Dios es más grande y más poderoso. Así es que debemos de confiar en nuestro Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, y en esta semana seamos conscientes. El diablo nos va a estorbar. Nos va a estorbar. Pero confiemos en nuestro Dios. Pongamos nuestra mirada solamente en nuestro Señor Jesucristo, que venció al diablo, venció al mundo, venció al pecado, venció la tentación, venció todo. Confiemos en Él y saldremos vencedores también. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por tu enseñanza, gracias porque eres bueno y maravilloso con nosotros y porque estás a nuestro lado para sacarnos triunfantes. Sí, Señor, tenemos un enemigo muy fuerte, tenemos un enemigo que nos estorba y que nos hace vivir de una manera frustrada, insatisfecha y hasta en derrota. Pero queremos confiar en ti y queremos poner nuestra mirada solamente en ti, Señor. Y gracias por saber que estás a nuestro lado y que por
por medio de tu presencia y de tu palabra y de todo lo que haces a nuestro favor, salimos vencedores. Gracias por esta noche. Gracias por tu bendita palabra. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por la palabra del Señor que nosotros hemos escuchado. Palabra abundante, una bendición de Dios para nosotros como iglesia que podamos frecuentemente tenerla. Gracias a Dios por haber a nuestro hermano Miguel, que estamos orando por su vida, por su ministerio y lo que hace el Señor en esta iglesia. Voy a invitar a nuestros hermanos diáconos que